Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Ayolante, el musical. Carlos Fonseca, bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por la invitación. Actor. Y por supuesto también Jonathan López, bienvenido. Sí, muchas gracias. ¿Cómo gracias, están? gracias. Pues ábrenos, acaban de estrenar este miércoles que pasó, Ayolante, el musical. ¿Qué es Ayolante, el musical? ¿Y por qué Ayolante? Bueno, te cuento un poquito. Ayolante es una obra que se escribió hace más de 134 años más o menos, allá en Inglaterra, y es la primera vez que se adapta al español y que se presenta aquí en México, y lo estamos haciendo en un espacio muy interesante, maravilloso y mágico que se llama La Casa Americana. Es una historia irreverente, divertida y llena de comicidad y música hermosa que tienen que ver definitivamente. Pero ¿cuál es la peculiaridad ahorita de Ayolante? ¿Por qué deciden traerla a México? Porque como dices, es la primera vez que se traduce a otro idioma que no es exactamente pues, el de ellos, ¿no? El que lo escribían. Pues la verdad es algo pues innovador aquí en México, porque además de que se trae por primera vez en español, todo el elenco es conformado por hombres, entonces los papeles femeninos están también hechos por hombres, son 17 actores, cantantes, bailarines, cantantes excelentes, bailarines excelentes, y además otra particularidad de la obra es que está dentro de una casa y la obra ocurre en toda la casa. Ahora, nos van a llevar ustedes, se escribió hace 134 años, pero esta historia sigue siendo muy actual, la gente se va a atrapar por la misma, ¿y por qué? Sí, mira, es una historia que escribieron Gilbert y Sullivan en un momento donde había mucha inconformidad en el tema político allá en Inglaterra, que creo que es algo muy recurrente en todas partes. Y se tropicalizó por un trabajo de Álvaro Cerviño y se hizo de una manera genial en el que se espejea un poquito de lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Por ejemplo, allá cuando se montó en Londres, ¿qué se narraba? Y ahora, ¿de qué manera se logra tropicalizar para que aquí en la Ciudad de México nos sintamos totalmente identificados o en México? Pues realmente no se tuvo que tropicalizar tanto, porque la cuestión política, la cuestión de la crítica hacia la clase política existe desde hace más de 200, 300 años, entonces realmente no se tuvo que hacer algo tan drástico con la tropicalización, solamente trasladarlo a lo que está ocurriendo aquí en México, y la verdad la gente se siente identificada por todas las referencias que tenemos de nuestra hermosa clase política. Y pues nada, es lo que la hace especial, ¿no? ¿Cómo combinan esa parte política con la parte musical? ¿De qué manera van amalgamando las piezas? Mira, esta historia se desarrolla en su mayor parte en lo que es el Congreso de la Unión, aquí en México, con toda la Cámara de Diputados, senadores y demás. Y esta historia se desarrolla con aquí el presente, que es nuestra bella becaria del Congreso de la Unión, y yo, que soy Juan Ramón, el enamorado de la becaria, junto con todo un séquito de hadas, porque resulta que Juan Ramón es un mitad hado. Entonces ahí es donde entra la farsa y la irreverencia total, porque la clase pudiente que sería en este país está representada de una manera muy absurda, con hadas, ¿no? Algo muy mágico, algo muy divertido que de verdad tienen que ver. Ahora, ¿por qué eres mitad de mito, mitad de realidad? ¿Cómo está esta situación? ¿De dónde vienes? ¿De dónde viene tu personaje? Ahí les va. Resulta que Ayolante es un hada que es desterrada por las hadas por haberse enamorado de un mortal, cosa que está penado con la muerte, pero con el amor de las hadas deciden perdonarla y solo desterrarla. Entonces en su destierro tiene a su hijo, que es Juan Ramón, que es mitad mortal, mortal de las piernas para abajo, así que ya algo interesante, ya lo descubrirán. Exacto. Y aquí también lo que describe un poco a Juan Ramón, un poco lleno de ilusiones y lleno de todo este mundo de magia, y también muy terrenal y muy burdo, ¿no? Como somos los humanos. Claro. Jonathan, ¿tu personaje cómo es? Mi personaje es la becaria del Congreso de la Unión, la hermosa becaria del Congreso de la Unión, lo cual es algo bastante peculiar, ¿no? Porque la gente pues no sabe qué esperar, ¿no? Entonces mi personaje está enamorada de Juan Ramón, que es el hijo de Ayolante, pero lo descubre en una infidelidad y entonces decide castigarlo con su desprecio e irse con los diputados, ¿no? de la Cámara de Diputados, y también pues hacerle como ojitos al líder del Congreso, ¿no? Que también ahí está como pidiendo
su mano. Eso. Ahora, la peculiaridad del mismo espectáculo, todos son hombres interpretando a mujeres, no haciendo otro tipo de, sino interpretando a mujeres, ¿no? Exactamente. Bueno, es un tema un poco andrógino porque las hadas pues no Sí, tienen el un sexo. sexo específico, pero en cuestión vocal sí sería como la parte de la mujer porque están cantando como sopranos, son cantantes muy talentosos, contratenores, que están haciendo que suene de una manera maravillosa y dando fuerza a esta parte femenina, digamos. Ayolante, ¿qué días se está presentando y en dónde se está presentando? Se presenta en Casa Americana los días jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 4 y a las 8 de la ¿Dónde noche. está ubicada Casa Americana? En Luzarna 42, en la Colonia Juárez. Pues muchísimas gracias a los dos, les agradezco en el alma. Ya está Ayolante para que la gente los pueda ir a disfrutar a Casa Americana.